Conversamos con el doctor Fulgencio Severino analizando la situación de la salud en la República Dominicana. En el segmento anterior, doctor, usted hizo una denuncia realmente preocupante que debe de llamar a todos los dominicanos a la reflexión sobre el caso de lo que está sucediendo con muchos establecimientos de salud, muchas clínicas privadas tradicionales en República Dominicana que están desapareciendo, otras están cerrando y se está creando un oligopolio médico para imponer un servicio de salud solamente para personas que puedan pagarlo. Entonces eso crea una distorsión de lo que realmente es el espíritu del sistema dominicano de seguridad social y de las intenciones del gobierno que está obligado a garantizar la salud de la población. Yo recuerdo que en esta misma administración, al principio del gobierno del presidente Abinader, se destinaron 25.000 millones de financiamiento, se le facilitaron a la Asociación de Clínicas Privadas para adecuación, inversión, de manera que una forma de apoyar y rescatar eso. Con esa denuncia que usted hace, se crean ciertas expectativas. ¿Cuál sería la solución frente a esta situación? ¿Y qué ha pasado con la llamada atención primaria, los centros de atención primaria en el país? Bueno, fíjate, voy a empezar por lo último. El primer nivel de atención en República Dominicana no se ha implementado por la dificultad de organizarlo alrededor del régimen contributivo, que es el que tiene interés, porque es el que está alrededor de la gestión privada, de las ARS. Entonces, para tú tener un primer nivel de atención, su primera condición es que esté cercana a la gente. Y nosotros tenemos muchos problemas desde el punto de vista de ubicación geográfica de la gente. Es decir, se te da el lujo de que una persona, por ejemplo, las personas que trabajan aquí, tú no le puedes crear un primer nivel de atención aquí, porque cuando viene a ver ellos viven en Jaina, sí, o viven en San Cristóbal, y tú no le creas el primer nivel en San Cristóbal, entonces ellos no tienen posibilidades de acudir. Nosotros, y aquí voy a hablar desde la propuesta del Colegio Médico que en múltiples gestiones hemos planteado, de que aquí quien debe hacer el primer nivel de atención es el gobierno. Debe ser un primer nivel de atención de gestión pública, porque la mayoría de los pacientes son del régimen subsidiado. Entonces, ese primer nivel de atención tiene que tener ubicación geográfica. O sea, tú tienes que decir, nosotros vamos a tener un primer nivel de atención, un centro de primer nivel de atención en Cristo Rey, pero ahí tú en Cristo Rey vas a tener pacientes contributivos, pero la mayoría son subsidiados. Sí. Entonces, es el gobierno que debe crearlo. ¿Cuál es el problema? Que hay que nombrar 10.000 médicos. 10.000 médicos. ¿Por qué? Porque está establecido que para un primer nivel de atención, lo máximo que se puede asignar a un médico es 1.000 personas. ¿Por qué es así? Porque en un primer nivel de atención se estima que el número de consultas promedio que van a tener esas 1.000 personas son 5 por persona, que tú vas a tener 5.000 consultas por año. Si tú divides 5.000 consultas por año por 200 días más o menos útiles que tiene la República Dominicana, nosotros somos una sociedad que tiene la característica que tenemos más días de fiesta que todas las sociedades del mundo, pero tenemos más o menos entre 200 y 220 días laborables. Entonces, eso te da 30 consultas por día. Tú no puedes asignar más de 1.000 personas por médico a un primer nivel de atención. Entonces, eso, si tú estás hablando de 10 millones de personas, tú tienes que tener 10.000 médicos. Y esos 10.000 médicos te cuestan en este momento 7.000, ponle un salario promedio de 70.000 pesos, eso te cuesta 7.000 millones. Si tú lo multiplicas por 13, esos 7.000 millones te cuestan más o menos 100.000 millones. Tú tienes que tenerlo ahí y el gobierno no lo tiene, porque el gobierno dedica al Servicio Nacional de Salud 76.000 millones para cubrir la nómina actual. Tiene que darle 100.000 millones más para poder impulsar ese primer nivel de atención. La inversión Además, tiene que hacer la inversión estructural para que tú y yo, que somos gente de clase media, nos vayamos a sentar en un sitio porque es un sitio acogedor, confortable, apropiado. Entonces el gobierno no está en eso porque el gobierno no quiere invertir, el gobierno no le interesa un sistema de salud que dé respuesta. Se buscan excusas y dicen que son los médicos, pero tomarán otros los médicos que nombraran 10.000 médicos más. O sea, ¿y quién se va a oponer a eso? Lo que pasa es que
esas son excusas, que hay muchos centros de primer nivel de atención, pero son negocios que se han estado instalando alrededor de las ARS. ¿Cómo así? Negocios no son centros de primer nivel de atención, son negocios que tienen, por ejemplo, en las plazas. Tú vas a todas las plazas de República Dominicana y hay 1 y 2 centros de primer nivel de atención. Pero ¿llena eso las expectativas de la población en términos de demanda de salud? No, no, esos son pequeños negocios, como el colmadito con el que yo me crié. Eso da cheles, eso no tiene objetivo de ser un sistema organizado, bien estructurado, con un sistema de referencia y contrarreferencia. No tiene nada de eso, sino que una gente se inventa un negocio y como tiene una ARS que le paga, o el SENASA, por ejemplo, te voy a poner el caso que yo conozco, y esto es una denuncia, pero es real. El SENASA y Centro de Primer Nivel de Atención que decide pagar por un régimen subsidiado 1,000 pesos por una consulta. ¿Cómo va a ser? Sí, 1,000 pesos por una consulta. Pero a un hospital entonces le quiere pagar 100 pesos. ¿Cómo va a ser? ¿Entiendes? Entonces tú dices, porque es un sistema gestionado desde el punto de vista público para beneficiar los negocios, no para beneficiar la salud de la gente. Entonces, no es que yo diga que 1,000 pesos es poco ni mucho, porque es que diga que el sistema es universal. Que si usted va a pagarle 1,000 pesos, le paga 1,000 pesos al hospital y le paga 1,000 pesos a la clínica. A que ofrezca el servicio. Por ejemplo, a nosotros nos pasa en el Gautier. En el Gautier, por un ECO, el SENASA nos paga 200 pesos, pero el sector privado le paga 800. Entonces, el SENASA prefiere pagarle más al sector privado que al sector público. Y eso te dice que en la cabeza de esta gente hay una distorsión, pero es por el negocio. Es porque saben que el que en 800 pesos cualquiera de ellos monta un negocio. Claro. ¿Me entiendes? No te creas que por beneficiar al paciente, sino porque pagando los 800 ellos pueden hacer negocio, pero arruinan el hospital. Entonces el hospital no crece. Y yo te digo que yo lo vivo todos los días en el Gautier. Nosotros tenemos que comprar equipo, nosotros tenemos que atender personas que no tienen seguro, porque todavía tenemos un público en República Dominicana que no tiene papeles y por lo tanto no tiene seguro. Y a ello hay que darle atención. ¿Entiendes? Es decir, hay muchos problemas que yo creo que con un buen interés, sentarnos, definir qué es lo que queremos, cuánto es el financiamiento, dónde viene. Si vamos a aumentar la cuota del contributivo, vamos a aumentarla, pero para que la gente no tenga que pagar el medicamento. Vamos a aumentar el gobierno, ¿cuánto más va a poner? Yo voy a poner tanto. Y tú dices, bueno, vamos a financiar el sistema de salud en República Dominicana para que la gente no sienta que enfermarse es un problema para ellos, o sea, no sienta. Te voy a poner el caso recientemente. Este es un caso, un ejemplo muy en el Gautier. Es del Gautier que te voy a hablar. Me va y me dice una paciente, me dicen los médicos residentes que hay unos familiares que se quieren llevar a la paciente. Pero la paciente está en coma, entubada. Digo, ¿pero cómo se la quiere llevar? Si esa paciente no se puede mover. Esa paciente usted la saca de ahí en 2 minutos, está muerta. Me dice, no, porque nosotros no tenemos seguro, ella no tiene papeles y nosotros no tenemos con qué pagar. En un hospital público. En un hospital. En un hospital público. Yo le tengo que dar la garantía que ella no va a pagar. Yo no soy el director, pero le digo, usted no va a pagar porque es un hospital público. No es que cuando entramos nos dijeron que cuando nos íbamos teníamos que pagar y nosotros no tenemos con qué pagar. Y se sienta el marido de la hija conmigo a conversar sobre el tema y yo le digo, tenga la seguridad que usted no va a pagar. O sea, el pronóstico de la paciente era malo. Finalmente la paciente falleció, pero ellos estaban dispuestos a llevarse a la paciente y que se muriera terminando de salir y no darle la oportunidad de que nosotros pudiéramos atenderla y darle toda la posibilidad que la paciente pudiera salir bien por su limitación económica. Entonces, terrible, esto hoy en día, yo se lo digo a ustedes, y yo, si me preguntan qué es lo que más enferma, lo que más enferma es estar enfermo. Lo que más enferma es estar enfermo. Cuando tú tienes un enfermo y tú no puedes pagar, se enferman los familiares porque no saben dónde van a pagar. Y en vez de tener un enfermo acostado, tenemos 2. Bueno, la verdad que ha sido una conversación bastante interesante, muy rica en informaciones, datos, que actualiza a uno y pone al tanto de cuál es la situación de la salud en la República Dominicana, que definitivamente está en una sala de emergencia. Y hay que enfrentarla y ojalá que esta denuncia y estos señalamientos suyos, doctor Severino, sirvan de reflexión a la población, llamen la atención a las autoridades para ver si logramos
que se encauce hacia un sistema más equitativo, de manera que no se margine tanta gente en este proceso. Muchas gracias por participar hoy en Pulso Nacional. La invitación queda abierta, doctor. Usted sabe que este programa es suyo. Ustedes, amigos, no se vayan porque hay mucho más en Pulso Nacional.